Era el año 1886, y el viento que soplaba entre los altos pinos de Montana sonaba como un recuerdo demasiado viejo para morir. La nieve cubría las crestas sobre el valle y el arroyo detrás de la cabaña estaba bloqueado bajo una fina capa de hielo. Dentro, Peter Ashford estaba sentado solo junto a un fuego encendido. La luz naranja se deslizaba por su mandíbula sin afeitar y las líneas crudas de su rostro. El silencio en la habitación lo había aguardado, un silencio que los años de soledad habían grabado en sus huesos. Había elegido esta montaña para olvidar el ruido del amor y la pérdida que lo había seguido. Los fantasmas de la risa aún persistían en los rincones de la cabaña, tenues como el olor a humo de pino y café frío. El viento se levantó de nuevo, sacudiendo las persianas. Ajustó el rifle sobre sus rodillas y luego lo dejó a un lado. Los troncos del hogar crujieron con fuerza. Una brasa saltó y se apagó. Luego vino un sonido pequeño e incierto, tan suave que podría haber sido el viento si no fuera por su ritmo. 3 golpes, vacilantes y desiguales, la cabeza de Peter se levantó. Nadie llegó hasta aquí en invierno. Alcanzó la puerta y las tablas del suelo suspiraron bajo su peso. Cuando la abrió, entró el aliento de la montaña. Frío húmedo, lleno de nieve y con olor a corteza de pino. Allí estaba un niño, no más alto que el cañón de su rifle. Llevaba un chal raído sobre un vestido rojo descolorido, sus mejillas estaban sonrojadas y sus labios temblaban. En sus pequeñas manos sostenía una tira de tela blanca y rígida por la escarcha. Detrás de ella, medio desplomada contra un tocón, había una mujer. Su rostro estaba pálido como un fantasma bajo un mechón de cabello oscuro. Su vestido estaba empapado desde la rodilla hasta el dobladillo. Ella estaba respirando a través de varas cortas y deshilachadas. Una mano le apretaba las costillas como para impedir que entrara el frío. La niña lo miró con ojos demasiado grandes para su pequeño rostro, grises, color tormenta, brillantes con lágrimas que aún no había aprendido a ocultar. «Señor», dijo ella con la voz quebrada por el viento, «no hemos comido en 3 días. Mamá está enferma. Limpiaremos tu cabaña si la alimentas». Peter se quedó sin aliento. La puerta crujió en su mano. Las palabras sonaban ensayadas, como si la niña las hubiera practicado cientos de veces a lo largo del camino. Detrás de ella, la mujer se movió y tosió, el sonido hueco y profundo. La mandíbula del hombre de la montaña se apretó. Le vino el recuerdo de otro invierno. La forma en que su prometida había pedido ayuda después de que la fiebre se llevó a su padre, como había llegado demasiado tarde. La culpa lo había llevado a vivir allí, en las alturas, donde nadie podría necesitarlo nuevamente. Casi cerró la puerta. Entonces la niña se estremeció y agarró con más fuerza su chal. Eso lo detuvo. Él dio un paso atrás. Su voz áspera por el desuso. «Traedla adentro», parpadeó la niña, sin estar segura de haber escuchado bien. «Continúa», dijo más tranquilamente. Antes de que la tormenta se la llevara, asintió y medio arrastró, medio guió a la mujer hacia la cabaña. Peter ayudó sin decir palabra, levantándola en sus brazos como si no pesara más que un saco de avena. Su cabeza se apoyó contra su pecho y él sintió el calor de la fiebre bajo su cabello húmedo. Olía levemente a lluvia y tierra, como algo frágil que luchaba por sobrevivir al invierno. La acostó cerca del hogar y la cubrió con una manta de lana. La niña se agachó a su lado, frotando la mano de su madre. «¿Cómo te llamas?», él preguntó. «Clara», susurró. «Clara Mayward». «¿Y tu mamá?». «Dila», asintió una vez y se giró hacia la olla de hierro que colgaba sobre las brasas. El guiso se había espesado durante la noche. Carne de alce, frijoles, un poco de papa. Sirvió un poco en un cuenco de hojalata y se lo entregó a la niña. Luego llenó otro para Dila. Ella intentó empujarlo hacia atrás. «Es para ella», murmuró Dila débilmente. La voz de Peter sonó baja y firme. «Come. Muerto no le servirás de nada». Sus ojos se dirigieron hacia los de él, aún enfermos,
Eran claros, color avellana con reflejos verdes, el tipo de ojos que solían pertenecer a personas que creían en el duelo. Ella comió en bocados pequeños y cuidadosos, cada uno parecía una disculpa. Clara comía más rápido. La cuchara golpeaba contra el cuenco como si temiera que se la quitaran. Pedro observó en silencio. Cuando terminaron, la cabeza del niño se inclinó. Se acurrucó junto a su madre, con el pulgar debajo de la barbilla, y durmió. Dila intentó levantarse para agradecerle, pero le fallaron las piernas. Él la atrapó del brazo antes de que cayera. Ella levantó la vista, sobresaltada por su tacto. «Dormiré en una silla», dijo simplemente, dando un paso atrás. «Tú tomas la cama», ella quiso protestar, pero su voz vaciló. «No nos quedaremos mucho tiempo», susurró. «No te lo pedí». Por un rato, el único sonido fue el crepitar del fuego y el débil gemido del viento que se colaba por las grietas. Dila se quedó dormida y febril. Peter permaneció despierto en la silla, con las botas todavía puestas y la luz de la lámpara suavizando la dureza de su rostro. Afuera, la nieve empezó a caer con más fuerza, en copos lentos que brillaban de color naranja al pasar por la ventana. No podía dejar de mirarlos a ambos. El hijo de un extraño acurrucado en los brazos de un extraño. Ambos perdidos en una cabaña que no había conocido la ternura en años. Al amanecer, el mundo estaba blanco. Peter salió brevemente para cortar leña. El frío era intenso, pero el cielo era del color del peltre y prometía más nieve. Cuando regresó, Dila estaba sentada, con la manta sobre los hombros y los ojos cansados pero más tranquilos. Ella había estado limpiando, su mesa limpia, los platos apilados ordenadamente, el piso barrido. Él frunció el ceño. «No me debes trabajo». Sus manos se congelaron alrededor del huevo. «Lo haré», dijo ella suavemente. «No puedo aceptar caridad». Pedro no dijo nada. En lugar de eso, fue a buscar más troncos, los colocó junto al hogar y comenzó a remendar una cerca suelta. La niña se despertó frotándose los ojos y sonrió tímidamente cuando él la miró. «Buenos días, señor». Él asintió. «Mañana». Pasaron el día en un silencio que no era incómodo, cada uno demasiado cuidadoso de no romper la frágil pieza que se había formado. Al anochecer, la tos de Dila se había suavizado. Pedro le trajo un abrigo viejo, lana gruesa con botones faltantes. Ella dudó antes de tomarlo. «Tus vecinos pensarán mal de ti», dijo. «No tengo vecinos». Más tarde, cuando cayó la noche, encendió la linterna. El cristal los reflejó a los tres. Un hombre, una mujer y un niño acurrucados bajo una colcha. Por un momento pareció una familia. Peter apartó la mirada rápidamente, con la mandíbula apretada. A la mañana siguiente, ensilló su caballo. Dila salió, envuelto en su abrigo. Sus mejillas volvieron a adquirir un color pálido. «¿Vas a algún sitio, pueblo? ¿Necesitas medicinas?» Ella dudó. «No tienes que hacer eso». «Lo sé». Cabalgó entre la nieve que caía hasta llegar al pueblo del valle, donde los chismes vivían más que la verdad. En la tienda general, lo seguían voces bajas, agudas, cargadas de juicio. Un hombre de la montaña acogió a una viuda y a su hija. Una mujer murmuró cerca del mostrador. «No tiene anillo en la mano». Peter los ignoró, compró quinina, harina y manteca de cerdo y se fue. Cuando regresó, el crepúsculo ya caía con fuerza sobre las colinas. De su chimenea salía humo. Encontró a Dila afuera cortando leña. Ella blandió el hacha con torpe gracia usando ambas manos. Cuando lo vio, casi lo dejó caer. Él lo tomó con cuidado y lo dejó a un lado. «No deberías estar aquí afuera. Se acerca una tormenta», dijo. Necesitaba madera. La estudió durante un largo momento, el viento enredando su cabello, sus mejillas sonrojadas por el esfuerzo. Parecía frágil y feroz a la vez. Algo dentro de él se movió silenciosamente, como la nieve deslizándose de un tejado.
Él le entregó la medicina y sus dedos se rozaron brevemente. El contacto duró más de lo debido. Esa noche, Clara se rió mientras dormía. Dila se giró hacia el sonido, sonriendo levemente. La luz del fuego pintó su rostro de ámbar. Peter estaba sentado a la mesa, tallando un trozo de pino y fingiendo no mirar. Cuando finalmente levantó la vista, la mirada de Dila se encontró con la suya a través de la oscura cabina. El silencio entre ellos se sentía vivo. Abrió la boca para hablar, pero una ráfaga repentina entró por la chimenea, esparciendo chispas por el suelo. Peter los pisoteó rápidamente. Los ojos de Dila se abrieron de par en par. El viento, susurró. Peter asintió lentamente. Las tormentas se acercan. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, más espesa esta vez. La cabina crujió bajo él, pero el fuego en el interior ardía con más fuerza. Clara se movió y se acurrucó más cerca de su madre. Peter los observó a ambos, sintiendo algo que no había sentido en años, una necesidad de no estar solo. Cuando llegó la mañana, se volvió hacia la ventana donde el caballero blanco estaba presionado contra el cristal, interminable y esperando. Y en ese silencio, con el viento gimiendo entre los pinos, se dio cuenta de que algo tácito ya había comenzado, algo que ninguno de los dos podía nombrar aún. El invierno se espesó como el silencio hecho visible. La nieve que una vez ablandaba el techo de la cabaña ahora presionaba con fuerza, doblando los pinos de afuera hasta que parecían viejos encorvados. Los días se plegaban uno tras otro, la luz gris, el olor a humo de bosque, el ritmo tranquilo de la supervivencia. Peter Cudworth reparaba cercas y a veces se detenía en la ventana, observando a Dila y Clara moverse dentro del pequeño círculo de luz que mantenía a raya el frío. Lo que comenzó como misericordia se estaba convirtiendo en algo más profundo, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. La risa de Clara llenó la cabaña como pájaros que regresan a un campo vacío. Ella seguía a Peter a todas partes, al granero, al arroyo, incluso cuando él alimentaba a los caballos. Él nunca había sabido hablar con los niños, pero a ella no parecía importarle su silencio. Ella charlaba de sus sueños, de su muñeca perdida, del color del sol cuando salía sobre las llanuras donde ella nació. Él gruñía o asentía, pero de vez en cuando ella decía algo que lo tomaba por sorpresa, sonreía. Dila lo veía desde el porche y miraba rápidamente hacia otro lado, fingiendo barrer la nieve del escalón para que no notara el calor en su rostro. La cabina cambió lentamente. Aparecieron cortinas cosidas a mano a partir de telas desgastadas. La mesa ahora también tenía un mantel. Peter encontró sus herramientas organizadas, sus camisas remendadas y su café preparado antes del amanecer. Él no le pidió que hiciera nada de eso, pero tampoco la detuvo. Ella estaba callada la mayoría de los días, sus palabras mesuradas, su mirada a menudo distante. Pero a veces, cuando le cantaba suavemente a Clara por la noche, su voz era tan frágil que apenas se oía por encima del fuego. Peter dejaría de trabajar solo para escuchar. Le recordó que el mundo aún podía sonar amable. Una mañana, los tres caminaron hasta el arroyo congelado. La luz del sol brillaba sobre el hielo, tan brillante que lastimaba los ojos. Clara corrió adelante, sus pequeñas botas deslizándose, riendo. Peter extendió la mano y la atrapó antes de que cayera, envolviéndola con su gran mano alrededor de su cintura como un escudo. La risa de Dila lo siguió, breve pero real, resonando por todo el valle. Por ese momento parecían una familia más del mundo. Pero el mundo más allá de su valle no los había olvidado. Cuando Peter volvió a la ciudad a buscar provisiones, los susurros volvieron más fuertes esta vez, con forma de cuchillos. La mantiene allí arriba sin la palabra de un predicador. Pobre tonto, no sé qué pensará la gente de una mujer así. Pedro no dijo nada. Él nunca lo hizo. Pero cuando regresó, Dila vio la ira en sus ojos, tranquila y contenida como una tormenta detrás de un cristal. ¿Qué dijeron?, preguntó suavemente aquella tarde mientras desgranaban frijoles junto al fuego.
Nada que valga la pena repetir. Ella lo estudió, el destello de la llama se reflejó en sus ojos. Están diciendo, soy una carga para ti. Él la miró entonces, largo rato y sin pestañear. Cocinas, limpias, remiendas y mantienes el fuego encendido. No eres una carga. Su voz tembló. Pensarán que soy un pecado. Dejó el cuenco suavemente. Que piensen lo que quieran. A la montaña no le importa lo que diga la gente del pueblo. Ella se dio la vuelta y las lágrimas brillaron brevemente antes de secárselas con el dorso de la mano. No deberías tener que defenderme. Quizás quiera. Las palabras quedaron allí colgadas, inesperadamente. Ella no respondió. Ella no necesitaba hacerlo, el silencio que siguió lo dijo todo. Esa noche, el viento aullaba más fuerte que antes, arrastrando nubes sobre la luna. Peter se despertó con el sonido de la tos. La voz de Dila sonó áspera y seca. Se levantó, colocó otro leño en el fuego y se sentó a su lado hasta que su respiración se estabilizó. Ella murmuró algo medio dormida, un nombre que no era el suyo. Él no se inmutó. Él simplemente le acomodó la manta más cerca sobre los hombros, comprendiendo muy bien lo que significaba llevar fantasmas. La tarde siguiente, el cielo se oscureció temprano. Una tormenta se estaba gestando sobre las cumbres y el aire estaba cargado de olor a ozono y savia de pino. Peter apiló todo lo que pudo antes de que el primer trueno partiera el valle. Dila estaba de pie junto a la ventana, con las manos agarrando el alféizar. Solía cabalgar en medio de tormentas como esta, dijo con voz distante. Mi marido. Llegaba a casa borracho y maleducado. Una noche, no regresó. La gente decía que era una misericordia. Peter se detuvo y la nieve se derritió sobre sus guantes. No tienes que decirme esto. Lo hago, susurró ella. Porque has sido amable y la amabilidad siempre termina en culpa para mujeres como yo. El trueno volvió a retumbar más cerca ahora. No eres lo que dicen, respondió en voz baja. Y yo no soy de los que escuchan fantasmas. Por un instante, el mundo pareció contener la respiración entre ellos. Entonces cayó el rayo. El destello llenó la habitación como la luz del día, seguido de un rugido que estremeció el suelo. Peter giró la cabeza hacia la ventana. Llamas. El techo del granero estaba en llamas. Salió corriendo descalzo, la nieve crujiendo con fuerza bajo sus pies. Los caballos relincharon dentro. Gritó pidiendo agua, cubos, cualquier cosa. Y entonces vio a Dila, ya allí, con la falda empapada, cargando un pálido casi tan grande como ella. «Vuelve adentro», gritó. Ella negó con la cabeza y arrojó el agua por encima de la pared en llamas. Chispas silbaron. El viento le llevó brasas al pelo. Él maldijo y corrió hacia ella, agarrando otro cubo, combatiendo el fuego codo con codo mientras la tormenta los azotaba a ambos. El aire olía a ceniza húmeda y humo. El calor les desgarraba la piel. La vocecita de Clara gritó desde el puerta. «Mamá, papá». Las llamas volvieron a saltar, más brillantes, más crueles. El techo crujió. Peter se abalanzó, empujando a Dila mientras las vigas cedían. El estruendo ahogó su grito. Por un instante, solo vio fuego y nieve cayendo. Solo sintió su peso en sus brazos mientras la arrastraba para liberarla de los escombros. Cayeron al banco de nieve, jadeando. «¿Estás herida?», preguntó. Su rostro estaba manchado de hollín, con los ojos muy abiertos. «Tú», se detuvo, presionando la frente contra su hombro, temblando. La abrazó con más fuerza. El fuego se reflejó en la humedad de sus ojos. El granero se quemó en silencio tras ellos, dejando solo chispas flotando como estrellas moribundas. Cuando la tormenta finalmente pasó, el amanecer amaneció lento y pálido. El valle humeaba con un olor a tierra mojada y humo. Los caballos habían sobrevivido, asustados, pero vivos. Las manos de Peter estaban ampolladas. El cabello de Dila se quemó en las puntas. Dentro,
Clara dormía entre ellos, un brazo alrededor de cada uno. Peter estaba sentado en la mesa, con la mirada perdida en el silencio. Dila se acercó a él, con el brazo en cabestrillo que él había hecho con su camisa. «Perdiste tu granero», dijo suavemente. Él la miró. Me quedé con lo que importaba. Ella parpadeó para contener las lágrimas. Él extendió la mano y sus dedos ásperos rozaron su mejilla. Ella no se inmutó. El gesto permaneció inmóvil, simple, sin palabras, lleno de algo demasiado profundo para nombrarlo. Una semana después, cuando el valle se descongeló bajo un sol tenue, cabalgaron juntos hacia la ciudad. Las mismas personas que una vez susurraron se quedaron en silencio cuando Peter desmontó y le ofreció la mano a Dila frente a la puerta del predicador. Ella vaciló, su aliento era visible en el aire frío. «¿Estás seguro?», ella preguntó. Él asintió una vez. «Estoy seguro desde la noche en que llamaste». Las palabras del predicador fueron breves y tranquilas. Cuando le dijo a Pedro que besara a su novia, Pedro no lo hizo. Él simplemente inclinó la cabeza y presionó su frente contra la de ella. Era más sagrado que un beso. Clara aplaudió con sus manitas, riendo mientras el viento llevaba el sonido a través de la plaza. Cabalgaron de regreso a las montañas bajo un cielo del color de la misericordia. Cuando llegaron a la cabaña, había anochecido nuevamente y el granero reconstruido brillaba débilmente en la distancia, con humo saliendo en espiral de su chimenea. En el interior hay una pequeña lámpara. Peter levantó a Clara sobre su rodilla, y por primera vez, su risa se unió a la de ellos. Años más tarde, la historia sería contada por viajeros que juraron haber visto una luz encendida en lo alto del valle durante todos los inviernos desde entonces. La cabaña que nunca se oscureció, incluso cuando las tormentas aullaban más fuerte, porque el amor, una vez encendido por el hambre y la misericordia, había creado su propia clase de ser superior.